¿Probamos micro? Buenos días a todos. Primero quiero decir gloria a Dios en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. Porque todo debe darle gloria a Él siempre. Nada es para nosotros, todo es para Él. Nosotros, como cristianos evangélicos, declaramos en nuestra confesión de fe que creemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios, de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Creemos que solo por medio de la obra del Espíritu Santo puede el hombre llegar a ser al verdadero conocimiento de Dios a través de la comprensión de su palabra y a la apropiación de la obra redentora de Cristo. Creemos que el Espíritu Santo mora en el creyente desde el momento de su conversión, como sello y garantía de su salvación, le santifica, le fortalece, le consuela y le guía. Forma parte, lo que acabo de leer ahora mismo, de nuestra confesión de fe, que estamos estudiando, como bien sabéis, desde inicios de este año, en nuestro estudio bíblico en la Iglesia. Cada semana estamos desarrollando cada uno de los puntos y aprendiendo sobre estas bases doctrinales. En el día de hoy, basándonos en lo que ya acabo de leer ahora mismo, en esta declaración de fe sobre la persona del Espíritu Santo, quisiera leeros un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Gálatas y que el miércoles pasado hemos tratado y hemos concluido la parte que tiene que ver con el Espíritu Santo. En Gálatas 5 tenemos aquí un pasaje muy interesante de los versículos del 16 al 23. Quisiera leeros esta parte. Gálatas 5, de los versículos 16 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, dice, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice a continuación, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Podemos leer también el 24 que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, y de regalo también el 25, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí.
si vivimos por el Espíritu, entonces dice, andemos también por el Espíritu. Es interesante ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo primordial que obra el Espíritu Santo en nosotros no es tanto lo que hacemos, no es tanto en sí la capacitación que recibimos para poder servir, sino lo que somos. Es decir, nuestra identidad en Cristo, el carácter que desarrollamos en nosotros, el carácter de Cristo. Porque nuestros actos son un reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Podemos decir que el Espíritu Santo, como decíamos el miércoles, hemos estado, no sé si 6 semanas creo ya, ¿no? Con la semana pasada, el Espíritu Santo cultiva, me gusta emplear esta palabra, cultiva en nosotros el carácter de Cristo. Y como decía, ese carácter es el que se revelará, es decir, se hará manifiesto en el exterior. Y se hará manifiesto en nuestras palabras, se hará manifiesto también en la relación, en el trato de los unos con los otros. Y yo me pregunto, a modo de introducción, me pregunto si esas virtudes que hemos visto aquí que componen, que forman parte del fruto del Espíritu, si esas virtudes están reflejadas forman parte, mejor dicho, de nuestro vivir de cada día. Es una pregunta reflexiva, desde luego, para cada uno de nosotros. Porque, como decíamos el miércoles pasado, considerar cada una de estas virtudes debe de hacernos mínimamente evaluarnos a nosotros como hijos de Dios. Vemos claramente aquí en este capítulo 5, en esta última parte, desde el versículo 16 hasta el 20, hasta donde hemos leído, vemos que hay esa contraposición de las obras de la carne con lo que es el andar, como dice aquí, en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu se refiere en ese vivir, como cita después, en ese vivir la vida en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Es decir, son dos maneras totalmente opuestas, totalmente diferentes de vivir la vida. Y que combaten de alguna manera, porque dice en el versículo 17, dice que se oponen el uno al otro. Por tanto, hay esa oposición, quiero decir, esa oposición de uno con el otro. Por tanto, llegado a este punto, el cristiano tenemos que tomar una decisión, eso está claro. O satisfacer los deseos de la carne, que de alguna forma podemos decir que aún el viejo hombre hace estragos en cada uno de nosotros, o, como cita aquí, vivir y caminar en el Espíritu. Y lo vemos bien reflejado, cuáles forman una parte, lo que enumera como obras de la carne, y lo que sería la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es interesante ver que no está aquí, no cita, no escribe, no dice las obras del Espíritu, sino bien claro dice más el fruto del Espíritu. Es decir, el fruto que contiene esas virtudes, esas cualidades
del carácter de Cristo que el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros. El apóstol Juan lo expresa muy bien en 1 de Juan 2:6 cuando dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, aquel que permanece en Cristo debe caminar, es decir, debe andar, debe vivir como él vivió, mostrando, manifestando ese mismo carácter de Cristo. Jesús dijo también: yo soy la vid verdadera. Este lo voy a buscar porque lo quiero ver completo. ¿Sabéis dónde lo dice esto, verdad? Juan 15:5 dice: yo soy la vid verdadera, o la vid en este caso, la verdadera lo dice en el 1. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el texto, nada podéis hacer. Por tanto, como hemos leído en esta declaración de fe, en esta confesión de fe, el fruto del Espíritu, con sus 9 virtudes, características, valga la redundancia, del carácter de Cristo, empieza a brotar en nosotros en el momento de que nos hemos convertido. Pero es cierto, y esa pregunta nos la hicimos la semana pasada, que brota de alguna forma hasta cierto punto, porque como yo decía antes, está en nosotros porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Pero también es cierto que debe ser cultivado, que debe ser abonado, que debe ser mediante, decíamos la semana pasada, ¿os acordáis los que estuvisteis? Mediante nuestra comunión con Cristo. Tal como hemos leído en Juan 15:5, mediante la fuente de la savia de la vida que viene a través de la vid verdadera, que es Jesucristo. Y que pasa desde ese tronco, pasa directamente al sarmiento. De la misma forma, entonces, que el sarmiento recibe esa vida, esa savia de la fuente de vida, como dice un cántico, de esa manera, vamos a decir, semejante también nosotros, es que en comunión con Él, en permanente presencia delante de Dios y en comunión con Él, manifestamos. Es la idea que quisiera que se nos quedara esta mañana. Manifestamos los rasgos del carácter de Cristo en nosotros. Y esa es la obra que realiza el Espíritu Santo en nuestra vida mediante el fruto y mediante las virtudes que forman parte del fruto. Pero dice también, no lo he leído anteriormente en el versículo 2, que todo sarmiento también debe ser podado, limpiado. Dios es nuestro jardinero, por decirlo de alguna forma, de quien también hace su obra en nosotros. ¿Para qué dice? Para que dé más fruto. Y el fruto, queridos, el fruto es el resultado de ser salvo. No es un requisito para salvación, sino el resultado de que somos salvos. Todo sarmiento, dice en el versículo 2, que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y es interesante ver aquí las cualidades del carácter de Cristo. Su amor, su paz, el gozo,
la bondad. Y son estas cualidades que nosotros, como él cita en Mateo 5:16, son estas cualidades que dan testimonio de la verdadera. Y ese testimonio dice que glorifica a nuestro Padre, dice que está en los cielos. Como decía, tal como cita en Mateo 5:16. El fruto del Espíritu no consiste en obras, pero sí se manifiesta en las obras que realizamos, que dan gloria a nuestro Padre Celestial. Es muy diferente. Hoy por la mañana, en estos momentos, yo quisiera hablaros de dos virtudes. Dos virtudes que precisamente tienen que alumbrar, tienen que mostrar, tienen que exteriorizar de nuestro ser el carácter de Cristo. Porque, como os decía, la obra del Espíritu no es solo lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos forma parte de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Estas son de las últimas virtudes que encontramos aquí en el fruto del Espíritu. Una es la fidelidad. Pensabais que a lo mejor iba a hablaros del amor o del gozo. ¿Verdad que sí? No. Os quiero hablar de fidelidad. Os quiero hablar esta mañana de templanza. Templanza, otras versiones lo tenéis como dominio propio. Hablábamos el miércoles. Y claro, yo me vuelvo a preguntar de nuevo, ¿no? Sigo preguntándome. ¿Son estas virtudes ahora concretamente fidelidad y templanza visibles en nuestras vidas? Quiero que sea una pregunta reflexiva para nosotros, para que en lo que vamos a ver ahora y descubrir nos identifiquemos. Como decíamos, evaluemos, como decíamos el miércoles, en ese tanque, de qué manera ese tanque nuestro está o no con ese contenido. Como decía, ese contenido no tiene que ver de que el Espíritu Santo deje de morar en nosotros, sino tiene que ver con nuestro compromiso con Dios. La primera que os decía es esa que dice fidelidad. El fruto del Espíritu es, en otras versiones, ¿verdad? Va a hablar sobre fe. Algunos de nosotros quizás, si lo lee, debe leer fidelidad, va a leer fe. Sin embargo, el texto original habla más de fidelidad. Porque es curioso, ¿no?, de que en muchas versiones de la Biblia se ha traducido más como fe que como fidelidad. Sin embargo, la palabra original en griego escrito es pistis. Y pistis ha sido traducida en muchas versiones más por fe que por fidelidad, ya que realmente corresponde más por fidelidad, porque este es el sentido que da aquí como virtud del fruto del Espíritu Santo y que Pablo quiere destacar, es la fidelidad. La fidelidad es una virtud única, preciosa, importantísima, insisto, que refleja el carácter de Dios. Y si buscamos, es verdad, si buscamos el significado, el sentido de pistis en un diccionario, vamos a ver que va a emplear de forma indistinta los dos significados, tanto fe como fidelidad. Porque de alguna forma es cierto que tanto fidelidad como fe están estrechamente vinculados lo uno con lo otro
y se implica el uno con el otro, tanto la fidelidad como la fe. No sé cuántos habláis inglés, pero la palabra inglesa, por ejemplo, faithful, traducida por fiel, expresa muy bien esa relación mutua que tiene la fidelidad y la fe. Lo que quiere decir esta palabra literalmente es llenos de fe. Falla esto de mi mano, ¿verdad? Lo que significa literalmente es lleno de fe. Y claro, efectivamente, el que es fiel está lleno de fe. Porque es la fe lo que hace que sea fiel. O dicho de otro modo, el cristiano es fiel porque cree en Jesucristo. Este es el vínculo que tiene esta palabra pistis en cuanto a fidelidad y fe. La medida de la fe es la medida de la fidelidad del cristiano. El hombre que cree en Cristo se une a Él firmemente y se une también a sus verdades, a esas verdades que encarnamos en nosotros, y por lo tanto, de esa forma es que debemos ser fiel en todo, en aquel en quien creemos. La fidelidad implica permanencia, implica solidez, implica un lazo indestructible, un lazo inseparable, un lazo que no se puede desunir, vamos a decir, con facilidad. De hecho, sabemos también que en el mundo natural la fidelidad es una cualidad que está muy apreciada y que juega un papel importantísimo, es verdad, en nuestra sociedad y un papel importantísimo en las relaciones humanas. Claro, entonces nos preguntamos, si esto es así, también, ¿por qué entonces habría de ser la fidelidad, además digo, específicamente, parte del fruto del Espíritu? ¿No? Estamos diciendo que a nivel social también se intenta aplicar dentro de las empresas. Lo que sí es cierto es que la fidelidad juega un papel importantísimo, como os decía, en las relaciones humanas, en la vida social, en la vida laboral, en la vida empresarial y sobre todo en la vida matrimonial, etcétera, y todo lo que implique ello. Ahora, es importante ver, en este caso, como hijos de Dios, que el Espíritu Santo produzca en nosotros, y ahí quiero llegar, en una forma superior de entender la fidelidad como virtud del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, como virtud suya, vamos a decir, que forma parte del carácter de Dios, para que los compromisos, para que las promesas de los hijos de Dios, como decía antes, adquieran solidez, adquieran esa permanencia indestructible, invariable, y de tal forma también como lo tienen las promesas de Dios. Si Dios es así, la virtud de la fidelidad en nosotros como hijos de Dios también tiene que tener esa permanencia, esa solidez que refleja, como decíamos, el carácter de Cristo. Porque es uno de los rasgos, la fidelidad, es uno de los rasgos destacables del carácter de Dios. Y la fidelidad se destaca muchísimo y se exalta
sobre todo si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver cuántas veces se está destacando ahí la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Por su fidelidad, fijaos lo que dice este breve versículo, por su fidelidad, dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fijaos en el Salmo 36:5 que dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Otra versión dice, hasta el firmamento. Salmo 36:5. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Salmo 119:90. La fidelidad del Señor, dice, es eterna. Salmo 117:2. Nos damos cuenta, viéndolo de esta manera correcta a la luz de la palabra de Dios, estamos viendo que esa virtud del Espíritu en nosotros, que forma parte de su fruto, del fruto del Espíritu, es algo también que debe de caracterizarnos, nunca mejor dicho, caracterizarnos como hijos de Dios en nuestra identidad, no solo en lo que hacemos, sino en quienes somos. Fidelidad que nos da un carácter sólido, carácter permanente, carácter comprometido. Y los salmos cantan la fidelidad de Dios. Pablo enseña en sus epístolas sobre la fidelidad de Dios. Si Dios no fuera fiel, todo lo revelado en su palabra no tendría ningún valor. Ninguno. Gracias a su fidelidad, gracias a que su palabra es verdad. Su palabra, Lidia ha orado antes por las promesas de Dios, quiero recordar, ¿verdad? Su palabra se cumple y sus promesas se llevan a cabo, se realizan, porque Dios es Dios de pactos. Es Dios de pactos que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Toda la relación del hombre con Dios está basada en su fidelidad. Y la fidelidad es la roca sobre la cual se sustenta nuestra vida, la vida del hombre, como ser creado por Dios. Porque es su fidelidad la que nos mantiene con vida, en vida, que nos alimenta, que provee. Esas oraciones que hemos hecho ahí, como palomitas que han saltado dentro del microondas o encima de la sartén con la tapa puesta, pam, pam, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Es su fidelidad. Yo iba a orar diciendo, gracias por tu fidelidad, Señor. Y me lo quitaron. Y digo, bueno, déjale que oren otros. La fidelidad de Dios es la garantía de nuestra fe. Por eso pistis, traducido como fidelidad, tiene un vínculo entre los dos, entre fidelidad y fe. Pero ¿cómo entonces, claro, visto así, cómo podríamos creer en Dios si Él no fuera fiel? Si nuestra fe estuviera llena, repletita de dudas acerca de su fidelidad, sería imposible. El pacto de Dios con Israel era firme, porque ese pacto de Dios estaba fundamentado en la fidelidad de Dios.
Y lo que hemos celebrado ahora también con los símbolos del pan y del vino, el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, lo es también por ese mismo motivo, porque está fundamentado en su fidelidad. Por tanto, es interesante, queridos hermanos, apreciar que si nosotros podemos tener las virtudes del fruto del Espíritu Santo y entre ellos gozar en nosotros de la fidelidad, eso es gracias a que hemos nacido de nuevo, como enseñábamos el viernes. Jessica. El nuevo nacimiento. Y de esa forma hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, como leía Isa antes. Yo lo tengo apuntado. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, palabra que cumple Dios, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Siendo pues partícipes de esta naturaleza, el Espíritu Santo, en el momento del nuevo nacimiento, en el momento de la regeneración, en ese momento que mora en el nuevo nacido, en la nueva criatura, en ese momento somos partícipes de la naturaleza divina con el fruto del Espíritu y todas sus virtudes. 9 virtudes que hemos citado y cita la palabra de Dios. Nos permite disfrutar de su fruto. Nosotros podemos ser fieles porque participamos de su fidelidad también. Y su fidelidad es la fuente, es el origen de nuestra fidelidad. Cuando el autor de Hebreos, muchas veces lo citamos cuando oramos, Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si traducimos fe con la palabra pistis, ¿qué quiere decir? Que sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Y la fidelidad es una virtud que nuestro Señor Jesucristo apreciaba mucho, valoraba mucho. Hay varias parábolas citadas por el Señor. Por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola de las 10 minas, la parábola del siervo fiel y el infiel. De alguna manera, el denominador común que vemos en estas parábolas es que dice que en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fidelidad, una característica que nuestro Señor Jesucristo apreciaba mucho y lo expresa en esas parábolas que yo os he dicho. Entonces, tal como podríamos ver, no vamos a ver todas las parábolas, pero como denominador común, si en lo poco hemos sido fieles, dice, sobre mucho te pondré. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podemos esperar que nos pongan en lo mucho? ¿O podemos esperar que confíen en nosotros? Dios, lo que se deduce de esto es que Dios confía sus obras importantes en aquellos siervos fieles que han sido en lo poco. Si los hombres buscamos en quién confiarnos, podemos decir que entonces tanto más Dios busca al siervo y al hombre y la mujer fiel. Porque la fidelidad implica honradez,
implica ser veraz, implica cumplir lo que se dice, implica ser leal, implica ser diligente, implica un alto sentido de la responsabilidad. Y también implica ser valientes, hombres valientes y mujeres virtuosas. Implica también la fidelidad, tener valor, ser valiente. Por tanto, el siervo fiel que se describe, es aquel que tiene un carácter sólido, un carácter maduro, un carácter estable, permanente, fiel, verdadero. Es el siervo fiel, que lo ha sido en lo poco. Así es que esa característica del siervo de Dios, gracias a la virtud del Espíritu Santo, es la fidelidad. Queridos, no es la elocuencia, no es la erudición, no es mi conocimiento, no es cuánto yo sé investigar o no investigar, cuánto soy yo de científico o no. Queridos, no es la elocuencia, no es nada de eso, no es nada de lo que tiene que ver con la inteligencia humana del predicador. Los predicadores debemos ser, ante todo, fieles a la palabra de Dios. No debemos desvirtuarla, no debemos tergiversarla. Tenemos que ser capaces de buscar ese significado de lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso decir en aquel tiempo. Debemos manifestar la fidelidad predicando de una manera veraz. Y como dice el apóstol Lucas en Hechos 20:27, predicar verazmente, dice, todo el consejo de Dios. Dice, no reunid declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Hechos 20:27. Y así como la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es digna de ser creída, los hijos de Dios también se nos debe creer en nuestra fidelidad aquello que decimos, aquello que declaramos, ser confiables en nuestra forma de decir y de actuar. Si Él es fiel, el Hijo de Dios es fiel, si su palabra es verdad, nuestra palabra es verdad también. Como dice aquel refrán que me gusta recordar mucho, de tal palo, tal palillo. Si Dios es fiel, el Hijo de Dios es fiel. De tal palo, tal palillo. Que tu palabra, que mi palabra, se selle en un contrato porque lo he dicho. Y mi palabra será permanente. Es el radio, esa permanencia, solidez que muestra. Si alguien te dice, Él me dio su palabra, ten la seguridad de que la cumplirá. Como hombre, la cumplirá. Como hijo de Dios, la cumplirá. Porque mi Padre cumple su palabra. Y yo, como su hijo, la cumplo también. Apocalipsis, un libro difícil, ¿verdad?, de interpretar. Fue escrito para animar a los cristianos que iban a, vamos a decir, a sufrir una gran tribulación, una gran persecución. Y lo hizo de tal manera para que permanecieran fieles a Dios.
Dios que los había escogido, llamado y que les promete la corona de la vida si permanecen fieles. Pero fijaos bien de qué manera lo expresa aquí en Apocalipsis 2:10. No temas. Es decir, es un aliento de estas palabras que da el Señor a sus siervos. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La palabra de Dios reserva los mejores elogios para aquellos que han permanecido fieles a Dios y fieles hasta la muerte. Pablo cita a dos de sus colaboradores, a Epafras, a Timoteo, siervos, dice, fiel servidor de Cristo, hijo amado y fiel en el Señor. Destacar esa característica de esos discípulos del Señor que son y que muestran que son fieles. Pero como hemos leído, sobre todo en Apocalipsis, lo que hace es que honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en Apocalipsis 19:11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo, el que lo montaba se llama, y lo he escrito aquí en mayúsculas, se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Es la mayor honra aquí que se le da al Señor Jesús en cuanto a fidelidad. Así que, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, todo lo que ha dicho, todo, como dice en Josué 23:14, todas sus palabras se cumplieron. Josué 23:14. Ninguna de ellas, dice, ha faltado. Exactamente. Y quiero ahora compartiros la templanza. Es interesante también ver aquí. La palabra en el original griego, la palabra enkrateia, un poco rara, ¿verdad? Enkrateia, y también sus derivados, la verdad es que aparecen pocas veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra proviene de la preposición en, que la precede, y de la palabra kratos, que la palabra kratos significa fuerza, significa poder. Describe una virtud que era enkrateia, templanza, una virtud muy apreciada por los filósofos antiguos, pero hay que decir la verdad, a juzgar por sus testimonios de sus vidas, era poco practicada esta enkrateia, o templanza, como encontramos aquí, o dominio propio. Vemos entonces, sin embargo, que a través de los escritos de Pablo y por inspiración del Espíritu Santo fue incorporada aquí en las virtudes que forman parte también del fruto del Espíritu, y que de alguna forma, hemos de entenderlo así, el Señor quiere que desarrollemos en nuestra vida. Con la templanza, con el dominio propio, viene la moderación de las manifestaciones de nuestro temperamento y de los sentimientos y de las pasiones, de esa manera que nosotros podamos o no reaccionar. La templanza también, como hemos dicho de la fidelidad, podemos decir que también puede ser una virtud innata en nosotros. De alguna forma,
hemos de ver también que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, nadie va a negar eso. Y de alguna forma puede ser adquirida por la educación y por el entrenamiento. Las empresas también se dedican a eso. Hay muchos libros de autoayuda que te pueden guiar también en ese sentido a cómo mantener. Pero es que esas enseñanzas nada tienen que ver con las enseñanzas de la palabra de Dios y en el sentido en el que aquí forman parte del fruto del Espíritu. Cuando Pablo se refiere a modo de comparación al entrenamiento riguroso que se sometían los atletas en aquel tiempo y que, como hoy día, seguramente consistía en un estricto y riguroso, vamos a decir, dieta alimenticia, de bebidas isotónicas, de no sé cuántas cosas más, y también unos ejercicios exigentes para aumentar esa agilidad. De esa manera, como Pablo comparaba, esa fuerza que adquirían, lo que hacían es que estas prácticas acrecentaban la fuerza de la voluntad y la fuerza del dominio propio, la eucratearia. Pero él nos da a entender, Pablo, que él mismo se sometía a ciertas disciplinas para dominar los instintos del cuerpo y para dominar los impulsos naturales del alma a fin de alcanzar el premio, no un premio corruptible como cita, sino un premio incorruptible. Dice, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora, lo que quiero llegar a que podamos comprender es que la gracia infunde en el cristiano un dominio propio sobrenatural, que es a lo que se refiere, no a algo ejercitado por el hombre mismo. Aquí tenemos que ver la gran diferencia. No es lo que yo adquiero por mi preparación, sino lo que me viene dado y producido en mí por la presencia misma del Espíritu Santo en mi vida, en mi interior. Es ese dominio propio sobrenatural que escapa a mi propio dominio, digámoslo así. Dominio propio sobrenatural escapa a mi propio dominio. Pero no olvidemos que tenemos que cultivarlo también, que tenemos que abonarlo también, con comunión, con presencia en nosotros, en comunión con Dios. Hoy se rechaza toda noción de disciplina corporal, como si ésta no influyera en el alma. Me explico. La autodisciplina ha caído en desprestigio como si estuviera solo ligada a una religión de obras. Y no consideran las prácticas que fortalecen el espíritu para la oración, para la reflexión, para el discernimiento, para el estudio personal. Y el hábito mundano de darse gusto en todo lo que sea directamente o no sea directamente pecaminoso, permitidme que os diga que también invade a nuestras iglesias. Nos invaden también a los hijos de Dios. Y a quienes predicamos ser sobrios, como dice el apóstol, a quienes predicamos la sobriedad, también una característica
nuestra como hijos de Dios, nos tachan de aguafiestas. En Hechos 24-25, Pablo le predicaba a Félix en Cesarea, porque parecía que estaba interesado acerca de la fe en Cristo. Pero la fe en Cristo incluye dominio propio. Entonces le dijo, bueno, yo te llamaré en otra ocasión para que me sigas hablando. No le quiso escuchar a lo que quería decirle. Porque dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Pero yo me pregunto, ¿cuántos predicamos hoy en día sobre el dominio propio? Siguiendo este ejemplo del apóstol Pablo, no solamente a los incrédulos como hizo Pablo con Félix, sino también a los propios, a nosotros. Predicar qué significa el dominio propio en la vida de un cristiano. Esta lucha es la lucha contra los placeres de la vida, queridos. Es una realidad de la vida cotidiana. Y es el primer campo de batalla en el cual el cristiano debemos ejercer dominio propio. Encrateaya, con poder y con fuerza. Y ahí es donde él contrapone las obras de la carne con el andar en el espíritu. Dos naturalezas totalmente opuestas. Y está claro, tal como entendemos en la palabra de Dios, que no podremos desarrollar de una manera adecuada el fruto del Espíritu en nosotros, con todas sus virtudes, incluyendo el dominio propio, si no se lucha contra las obras de la carne. Y este, queridos, es el verdadero combate espiritual. Esa es la lucha espiritual. La lucha contra las pasiones, en la cual debemos empeñarnos como discípulos de Cristo, porque es ahí donde nuestro enemigo quiere hacernos sucumbir, quiere hacernos tropezar. ¿De qué manera puede hacernos caer? Y si no nos mantenemos, si no permanecemos sobrios y vigilantes, está claro que podemos caer. Pablo escribe en 1 Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Cuántos predicadores? ¿Cuántos hijos de Dios han quedado o aún están padeciendo las caídas que han sufrido grandes, incluso siervos de Dios, en esa senda estrecha en la cual somos llamados a caminar? ¿Cuántos han quedado en el camino porque han sucumbido, no han sido sobrios, no hemos velado y hemos caído ahí? Pablo advierte, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas. Ahora dice, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Es interesante cómo acaba. Dice por ninguna de ellas. Y aquí la clave está en la palabra dominar. ¿Qué es lo que me domina a mí? Una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros. ¿Qué
Los apetitos de la carne, aunque algunos puedan ser, permitidme, legítimos por los deseos del espíritu. Muchas veces, sí, la lucha no es sobre el pecado contra la gracia, sino entre lo que a veces podemos llamar que es permisible. ¿Entendemos? Y lo que es más útil para el progreso espiritual. Entre lo que es bueno y entre lo que es lo mejor. La lucha, queridos, la lucha contra el pecado de la carne es un combate interminable. Porque, ¿sabéis? El cuerpo envejece. Pero lo que no envejece es nuestra imaginación como hombres. ¿Es verdad? El cuerpo envejece, pero nuestra imaginación no. Y siempre nuestra imaginación se manifiesta de una manera inquieta y a veces viva. Y nos podemos dejar seducir, aun que nuestro cuerpo ya no siga a nuestra imaginación. Ahora, sí me gustaría entender también es la importancia de mantenernos siempre ocupados, sea cual sea nuestra edad, sea cual sea nuestra edad. ¿Para qué? Como hemos leído, para no dar lugar al diablo. No importa si tienes 30 años, no importa si tienes 60, no importa si tienes 90. Tenemos que mantenernos ocupados para no dar lugar al diablo. Ahí tenemos nuestro querido Anthony, nuestro gran ejemplo de hombre fiel a Dios. No me cansé de decirlo. Anthony sigue formando parte del Consejo de la Iglesia y lo que aporta lo hace con mucha sabiduría. Se ha dicho, y con razón además, que la condición del cuerpo influye también en la condición del alma. Dicho de otra forma, cuerpo ocioso, mente ociosa. El ocio tiene que ver con desocupación, tiene que ver con algo que no tiene uso, con algo que no lleva fruto. ¿Os acordáis? David, el rey David, a modo de ejemplo, David no fue tentado cuando estaba activo en la guerra. David fue tentado cuando estaba disfrutando de sus grandes placeres en el palacio. Y allí, con sus grandes placeres, se asoma y ve a la bella Betsabé. Cuerpo ocioso, mente ociosa. Tenemos. Ahora, me gustaría destacar también en el dominio propio, otro campo en el que tenemos que ejercer mucho el dominio propio es en el mal genio. No sé si a muchos os suena, a mí me suena. Quizá no tanto, pero el mal genio. Muchas veces, bueno, ahora veo por ahí algunas. Muchas veces, muchas personas, me puedo incluir yo también, nos convertimos en cargas difíciles. Difíciles de soportar para otros. ¿A qué? A causa del mal genio, a causa de la falta de control, de un genio difícil, un carácter difícil de dominar. Suena esto, ¿verdad? Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sabéis? En el dominio propio, en ese contexto en que se domina, es el que imparte autoridad.
El que muestra dominio propio imparte autoridad. Es creíble, dicho de otra manera también. Los excesos de sentimientos también deben ser puestos bajo el control del Espíritu Santo. Por ejemplo, los celos, la envidia, suele proceder del temor, suele proceder de la inseguridad que podamos tener. Pablo dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Saber dominar el miedo frente a circunstancias de peligro es una virtud también del Espíritu Santo. Es esa condición de carácter que nos mantiene serenos frente a amenazas, frente a agresiones, y que nos permite reaccionar con serenidad, que nos permite reaccionar con un espíritu pacífico. Pero ¿qué decir de la lengua? ¿Qué decir de nuestra lengua? Sobre la cual debemos ejercer también dominio. La lengua ha sido comparada a un animal desbocado que no cesa de proferir palabras y que corre sin freno, sin ser capaz de decir ¡oh! ¡Para! No digas más. En las muchas palabras, dice Proverbios 10:19, no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. La lengua suele obedecer a una mecánica propia de maldad, en la que pueden hallar muchos rincones en nuestro ser, muchos rincones ocultos en nosotros, donde, como hablábamos, la escoba del arrepentimiento aún no ha llegado, y que cuando estamos en reuniones, madre mía, cuántas cosas pueden salir ahí, a veces ignorados, bien escondidos en esos recovecos de nuestro ser, de nuestra alma. Y afloran en esas conversaciones, a veces demasiado prolongadas. Y cuántas veces decimos palabras que hubiéramos preferido no decir, callarlas, cuando dimos rienda suelta a nuestra lengua. Dice Santiago 3:2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Por tanto, y para acabar ya, se entiende que si alguno puede dominar su lengua, ha ganado lo más difícil de la batalla contra los bajos instintos del hombre. Hay un campo en el que debemos ejercitar todos los cristianos, en el dominio propio. De modo de conclusión, decir que lo primordial, lo principal que obra el Espíritu Santo en nosotros no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Nuestros actos, nuestras palabras reflejan el carácter que hemos cultivado en nuestro interior, gracias a la obra del Espíritu Santo, gracias a ese insaciable trabajo que realiza en nosotros, porque el Espíritu cultiva el carácter de Cristo en nuestra alma, y ese carácter se verá reflejado siempre hacia el exterior. Fidelidad y templanza, fidelidad y dominio propio, dos virtudes sobrenaturales, dos virtudes que producen, que nos son regaladas, que nos son dadas, porque el Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios. Y es así como nosotros recibimos la capacitación del Espíritu para poder vivir vidas
en plenitud. Vidas guiadas por el Espíritu de Dios. Y vidas, como decía al principio, que dan gloria a Dios en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones. No solamente ahora, sino por todas las generaciones. ¿Vale?